Padre en el cielo, venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por esta oportunidad que tenemos de escudriñar las Sagradas Escrituras. Pedimos por favor que el Espíritu Santo de Dios nos dé entendimiento de todo lo que vamos a estudiar, especialmente que podamos ver la persona y el carácter de nuestro Salvador, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Este es el pensamiento simple para el estudio esta mañana. Jesús es el gran yo soy. Él es el autoexistente y eterno creador del universo. Varias veces a lo largo de su ministerio público, Jesús dijo, yo soy. A veces cuando dijo eso se refería a su deidad. Especialmente cuando estas palabras producían un efecto profundo en sus oyentes, ya fuera negativo o positivo. Hemos estado estudiando los discursos sobre el agua de vida y la luz del mundo al final de la fiesta de tabernáculos, cerca del final del ministerio público de Jesús. Y 6 meses antes de esa fiesta de tabernáculos, Jesús alimentó a los 5,000, si pueden recordar a ese milagro que él hizo en el desierto. Y luego envió a sus discípulos delante de él en una barca para cruzar el mar de Galilea, después de alimentar a los 5,000. Y leemos acerca de este relato en Marcos capítulo 6, versículos 48 al 51. Y al verlos remar fatigados, Jesús viéndolos desde la orilla, porque el viento les era contrario, hablando de los discípulos que estaban cruzando el mar, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, o yo soy. No teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Este es el efecto que tuvieron en los discípulos sus palabras y la demostración de su poder. En Mateo 14:32 dice, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Recuerde que para los judíos el título Hijo de Dios implicaba 3 cosas. Jesús es una persona distinta del Padre, es el heredero del Padre y tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Cuando los discípulos se dieron cuenta repentinamente de que estaban en la presencia de Dios, lo adoraron. La evidencia se mezcló con la razón y produjo la fe que se expresó en la adoración. ¿Ya? La fe no es la ausencia de evidencia. La fe realmente es la respuesta adecuada a la evidencia mezclada con razón. Cada vez que alguien adoraba a un ángel, el ángel rápidamente le decía a la persona que no lo adorara. Jesús nunca hizo eso. Y la razón es porque no es un ángel. De hecho, el Padre mismo ordena a los ángeles que adoren a Jesús en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y lamentablemente no todos respondieron con fe a la afirmación de Jesús de ser Dios. Eso es lo que veremos en nuestro pasaje de hoy. Entonces, por favor, pueden abrir sus Biblias conmigo en Juan capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43. Necesitamos entender 2 principios con respecto a la revelación de la verdad. Uno, cuando Dios nos revela la verdad, tenemos 2 opciones.
Podemos aceptar esa verdad o rechazarla. No hay opción intermedia. Cuando rechazamos la verdad, nuestro corazón se endurece. Cuando aceptamos la verdad, nuestros corazones se iluminan. Y este es el segundo principio. Dios revela su verdad progresivamente. Por lo tanto, o aprendemos progresivamente más acerca de Dios, o entendemos progresivamente menos acerca de Él a través de la dureza de nuestro corazón. Es la razón que muchas veces creyentes, como dice en Hebreos capítulo 5, aunque pueden ser creyentes por largo tiempo, pueden incluso necesitar volver a aprender los principios más básicos de la Biblia, porque al rechazar la verdad, ellos ni entienden los principios básicos que ya habían aprendido anteriormente. Solamente podemos progresar en conocimiento de Dios y en su palabra y en su voluntad, o retrogresamos. Y ahora vamos a repasar los últimos versículos que leímos la semana pasada, pero vamos a ver a los oyentes de Jesús empezando con cierto entendimiento de sus palabras y ya perdiendo todo el entendimiento que tienen. Y Jesús cada vez tiene que volver a la revelación divina más básica acerca de su persona para que sus oyentes puedan creer en Él. Juan 8, 43 al 47, lo que estudiamos la semana pasada, dice: ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra, hablando Jesús a los judíos religiosos. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. 4 observaciones para recordar. Jesús dijo que no le entendían porque no querían. Inicialmente entendieron su pretensión de mesianismo y deidad. Ahora no pueden entender nada de lo que dice porque ya han rechazado lo que sí entendieron. Jesús dijo que eran hijos del diablo en el sentido de que sus palabras y acciones reflejaban su carácter. Y Jesús preguntó claramente cuál de sus oyentes lo convenció o lo podían acusar de pecado. Y Jesús afirmó que el pueblo no escuchó sus palabras porque no eran hijos de Dios. ¿Cómo respondió la mayoría incrédula a estas declaraciones? Los judíos le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y tienes un demonio? Wow. Lamentablemente, las masas repetían la afirmación oficial de la élite religiosa de Israel. Esto es lo que leemos aproximadamente un año antes de esta fiesta de los tabernáculos. En Mateo 12, 22 al 24, entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David hablando del Mesías? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios, es decir, Satanás. Después de meses de investigar oficialmente el ministerio público de Jesús, los fariseos declararon su veredicto. Y ellos decían que Jesús era un hechicero poseído por Satanás. Wow. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Llegaron a esta conclusión porque no podían negar sus milagros. Pero se ofendían porque rechazaba sus tradiciones religiosas.
Y estas tradiciones religiosas se conocían como tradición de los ancianos. Y también no encajaban en el perfil mesiánico que ellos esperaban. Pero al final Jesús explicó que lo rechazaron porque querían la posición prominente que pertenece únicamente a Dios. En el fin, ¿qué era el motivo espiritual en ellos? Lamentablemente, era porque querían reemplazar a Dios. Y aunque no es el tema principal para nosotros de estudiar hoy, pero solamente debo mencionar que es fácil por nosotros juzgar a los fariseos. Pero realmente la tendencia en el corazón humano de todos nosotros es de desear reemplazar a Dios. Queremos que otros nos aman a nosotros antes que a Dios. Aunque no decimos esto, nunca diríamos eso. Pero en práctica es realmente lo que nace desde la naturaleza pecaminosa. Es necesario pelear en contra de esta naturaleza, específicamente permitiendo que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestra perspectiva para que realmente podamos decir, si Jesús es número uno para otra persona, siempre va a haber una mejor relación con esa persona que si yo estoy en el primer lugar. Porque si yo estoy en el primer lugar, yo ya he convertido en un ídolo. ¿Y qué se hace con los ídolos? Por un momento lo adora, pero otro momento lo quita de su lugar. ¿Ya? A diferencia, Dios debería ser el único que guardamos todo su lugar. Y si Dios es primero, entonces realmente va a enriquecer todas las relaciones que tenemos con los demás. Bueno, aquí leemos. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí, pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. Jesús se defendió concretamente. Yo no tengo ningún demonio. ¿Ya? Luego explicó, honro a mi Padre. Y luego dijo algo que solo un oyente diligente habría entendido. Ustedes me deshonran a mí. Aproximadamente 2 años antes de este evento, Jesús enseñó en Jerusalén, en Juan capítulo 5, 22 y 23, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Los discípulos creyentes que acompañaron al Señor desde el comienzo de su ministerio público, tal vez entendieron el significado de su declaración cuando dijo, ustedes no me honran a mí. Y nosotros como hijos de Dios podemos entender lo que Él está diciendo. Es algo bastante grave. Jesús pronunció juicios, pero no los promulgó. En la cruz el Padre juzgó al Hijo en nuestro lugar y después de su ascensión Jesús ahora juzga. También presidirá como juez de los próximos 3 juicios. El juicio de la iglesia después del rapto de la iglesia. El juicio de las naciones después que Jesús vuelva a la tierra con todos los creyentes del cielo. Y el juicio final, el juicio de los incrédulos. Que Jesús sea nuestro juez hace que su amistad sea más significativa, no menos. Solo podemos apreciar su amor sabiendo que Él es Salvador, sumo sacerdote y Rey. Es importante, solamente lo menciono porque es muy fácil, muchas veces decimos, Jesús es mi amiguito. Bueno, Él sí es tu amigo. Aunque Él sí dice claramente que nosotros no somos amigos de Él si nosotros no cumplimos sus mandamientos. Y Él explica algunas de las cosas que Él específicamente manda en Juan capítulo 15. Pero mientras que es amigo, ¿qué hace tan significativo que Él dice que Él está tratando a nosotros como amigos? Y es que Él es Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el sumo sacerdote. Él es el juez. Esto ya le hace la relación con Él bastante especial, de verdad. Pero no debemos olvidarlo. ¿Quién es Jesús? En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿Qué significa guardar su palabra?
Bueno, yo creo que en contexto guardar la palabra de Jesús probablemente se refiere a creer en Él. Es la verdad que dependiendo en el contexto puede significar literalmente de de guardar ciertas cosas que Él ha dicho que hay que cumplir, pero para que nosotros tengamos vida y jamás veremos la muerte, ¿qué es la cosa que Jesús quiere? Bueno, es claro en las Escrituras que Él quiere que nosotros creemos en Él. Entonces, la mayoría de los judíos religiosos estaban desechando sus palabras. Los que guardaron sus palabras fueron los que creyeron sus palabras. ¿Qué tipo de muerte se puede evitar guardando las palabras de Jesús o creyendo en su promesa y persona? La segunda muerte. Jesús reveló su juicio final al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Muchas personas temen a ese juicio. Y es un juicio de que temer, pero solamente si no tiene una relación con Jesucristo, porque este juicio solamente es para incrédulos. Tú dices, ¿cómo sabes eso? Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. No dice que el cielo entregó a los muertos que estaban en él. Y entonces para todos los creyentes en Jesucristo que vamos directamente al cielo en el momento de la muerte física, nosotros sabemos que no vamos a estar en este juicio. Esto solamente es para los que no han confiado en Jesucristo. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La mayoría de la gente creen que pueden hacer que sus buenas obras pesen más que sus pecados, y así Dios los aceptará. Y Dios va en el juicio final a decir, vamos a ver si tus obras te pueden justificar ante mí. Y la respuesta es que no. No, ninguno va a ser justificado en su presencia por sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Cómo podemos estar asegurados que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? No es por hacer nuestras obras pesar más que nuestros pecados, sino es por tener vida. Y dice en 1 de Juan, si es que tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida. Si tenemos a Jesús. ¿Y cómo tenemos a Jesús? Por la fe en Él. Hay una diferencia entre la muerte física y la muerte segunda. Hay una diferencia. Cada persona que alguna vez ha vivido ha muerto posteriormente. Y solo hay dos excepciones. ¿Cuáles son? Enoc y Elías. Del mismo modo, tú y yo eventualmente moriremos. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Cómo ves la perspectiva de la muerte? ¿Es aterrador? ¿Está oscuro? ¿Es misterioso? ¿Es vacío? La palabra de Dios explica claramente la experiencia que nos espera después de la muerte física. Según Jesucristo, un momento después de la muerte física, los incrédulos despiertan en el Hades, también conocido como Seol, y sufren un tormento consciente. Los creyentes son llevados por ángeles al cielo. Originalmente, la mitad del Hades contenía el paraíso, también conocido como el seno de Abraham. Cuando Jesús ascendió al cielo, trasladó el paraíso al cielo, de modo que cuando los creyentes mueren físicamente, sus almas inmediatamente van al cielo.
Para aquellos que no conocen a Cristo, la perspectiva de la muerte es realmente aterradora. Despertarán en un lugar real de tormento consciente. Inmediatamente se arrepentirán de no haber aceptado la verdad y esperarán desesperadamente que otros no sigan sus pasos. Por eso, incluso en el velorio de un incrédulo, yo puedo decir, en todo velorio yo digo algo igual, y es que él o ella que había fallecido, la cosa que más quieren para sus seres queridos, amados, sobrevivientes, es que escuchen y creen el mensaje del Evangelio. Y esto es la verdad para un incrédulo que muere o un creyente que muere. Pero dices, ¿cómo podemos estar seguros de que los incrédulos en tormentos quieren que sus seres queridos amados escuchen el mensaje del Evangelio? El rico dijo a Abraham, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes, quien, Lázaro, un creyente, a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ellos no están en el infierno festejando, saben decir que juegan cartas, no sé qué más que están haciendo ahí. No, no están haciendo eso. Ellos están más bien desesperados que ninguno de sus familiares llegan al mismo lugar donde están. No van a dar bienvenidos a una persona que lleguen ahí. Ellos no quieren que nadie más vaya allá. Y nosotros tampoco. Solo escuchando y creyendo en el mensaje del Evangelio, alguien puede escapar de la condenación que todos justamente merecemos. A los que hemos confiado en Cristo, estas cosas maravillosas nos esperan en el cielo. La presencia personal, visible y palpable de nuestro Salvador. Es decir, no le vamos a ver como un espíritu, lo podremos abrazar. Esperamos verdadera paz y completa paz. Y un descanso espiritual. Dios realmente dice en la Escritura que estaremos inmediatamente en la presencia de Jesucristo en el cielo después de la muerte física. Sí, 2 Corintios 5, 6 al 8 dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Perdón. ¿Qué produjo la perspectiva eterna en el apóstol Pablo? Ánimo. El sufrimiento presente. Él dijo en la terminación del capítulo 4, es breve. El sufrimiento en este mundo, él dice, es momentánea. En comparación de la eternidad. No habrá difícil de recordar, pero casi puedes imaginar que es como un segundo en comparación de la eternidad. Entonces él estuvo animado, siempre, sabiendo que tiene una relación con el Señor y que está ausente del Señor mientras que está presente en el cuerpo. Porque por fe andamos, es decir, vivimos por fe. Nuestra vida se caracteriza por fe. No por visto, no según solamente las cosas temporales que podemos ver. Pero cobramos ánimo. Y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Entonces él sabía que el día que muere físicamente, que va a estar ausente del cuerpo, el cuerpo va a quedar, pero su alma va a estar con el Señor. Para el apóstol Pablo, dejar el cuerpo físico significaba entrar a la presencia del Señor. Esta palabra habitar con el Señor muchas veces es traducida en inglés como estar al hogar con el Señor. Verdaderamente nuestro hogar no es aquí en la tierra. Está allá en el cielo con el Señor. Dice en Filipenses 1:20 al 24, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte.
Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no dice los premios en el cielo es ganancia, Él dice el morir mismo es ganancia. El morir mismo es una buena cosa que puede esperar. Él dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Como creyente en Cristo, puedes saber que la muerte física resulta en partir para estar con Cristo y eso es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Por qué entonces permanecemos en este mundo? Para otros. Para otros. Es la verdad que podemos tener refinada nuestra fe. Es la verdad que esto puede contar para premios en el cielo. Pero Dios no dice que principalmente permanecemos en el mundo para este proceso, aunque este proceso sí glorifica a Dios y nos beneficia. Pero nosotros quedamos aquí en el mundo principalmente para servir a otros. No estamos aquí en el mundo por nosotros. Si fuera solamente por nuestro bien, Dios nos arrebataría desde el momento que creemos en Jesús. Él diría, ¿ya confiaste en mi hijo? Venga al cielo. Pero más bien Él dice, quiero que te quedes. ¿Por qué? Porque no nos lleva de una sola al cielo. Dice, porque otros primero necesitan mi amor para crecimiento espiritual. Y dos, para compartir el evangelio con los perdidos. Yo sé que muchas veces escuchamos al revés, para compartir la salvación con los demás, pero primero dice, es para el cuerpo de Cristo, y segundo, es para los perdidos. Aunque las dos cosas son obviamente importantes. Las últimas instrucciones de Jesús eran para que compartimos el evangelio con el mundo. ¿Ya? Pero la gran mayoría de las exhortaciones tenían que ver con ¿qué? Nuestra relación con otros creyentes en Cristo. Si Dios nos da larga vida, con conveniencia en la vida, comodidad, alabado sea el Señor. Pero ninguna de esas son razones para vivir. La comodidad no es una razón para vivir. ¿Ya? Servir a otros es una razón para vivir. De servir al Salvador es una razón para vivir. Puedes saber una buena razón de vivir si es también una buena razón para morir. Si estás dispuesto de morir para comodidad, esto no es muy lógico, ¿no es cierto? ¿Ya? Se consuela a sí mismo, dice, voy a morir para que yo esté cómodo. Entonces esto ni es cómodo, pues. ¿Ya? Pero si dices, yo estoy dispuesto de morir para servir a mi Salvador, esto es lógico. Estoy dispuesto de morir para servir a los demás, esto es lógico. ¿Ya? Es una razón para vivir, la misma cosa que es una razón para morir. Motivados por el amor de Cristo, permanecemos en este mundo para servir en la iglesia local con la operación que cada miembro suministra. Dice en Hebreos capítulo 4 que cada uno de nosotros somos importantes para servir unos a los otros. Cada creyente en Jesucristo es dotado para poder servir y amar a otros creyentes. Somos una comunidad, somos una familia. Y permanecemos en este mundo para compartir el evangelio con aquellos que aún no poseen la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Bueno, gracias a Dios nosotros jamás veremos la muerte. Y hablando de la segunda muerte, los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. ¿Puedes creer? En lugar de decir, a ver,
¿De qué tipo de muerte estás hablando? No, más bien, ellos dicen, Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Nuevamente los judíos se referían a judíos religiosos. Y la mujer junto al pozo de Samaria hizo la misma pregunta. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacar la agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Podemos hacer la pregunta, ¿es Jesús mayor que Abraham y Jacob? Sí. Jesús es mayor que cualquier antepasado. Jesús es mayor que cualquier antepasado. Le preguntaron a Jesús, ¿quién crees que eres? Pero él ya había dicho que él es Dios y él es el Mesías. Esa es la respuesta. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada, es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, hablando físicamente, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Jesús se defendió, pero no se glorificó. Y hay una diferencia. El Padre glorificó a Jesús. Y este es el patrón general en las Escrituras. La escalera hacia la gloria no asciende, desciende. El segundo miembro de la Trinidad, Jesús, se humilló y como resultado fue exaltado. Leemos en Filipenses 2, 5 al 11, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, es decir, Dios, para gloria de Dios Padre. Deberíamos compartir esta perspectiva sobre la grandeza. No se encuentra en la aprobación de los demás, ni en los privilegios. La grandeza es el humilde servicio a los demás. Y la verdadera grandeza resulta en una eventual exaltación por parte de Dios. Pero espero que, hermanos, tienen el equilibrio, porque a veces gente dice, grandeza no es la aprobación de los demás, no importa los demás. Sí importa los demás, pero no es su aprobación, es tu servicio a los demás. Esa es la grandeza, si es hecho humildemente y para Dios. Pero ningún creyente es una isla. No hay competencia en la Trinidad. El Padre exaltó al Hijo, y la exaltación del Hijo trae gloria al Padre. Los judíos aceptaron que el Padre es Dios, pero no aceptaron que Jesús es Dios. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Cómo vio Abraham el día de Jesús y se regocijó? Bueno, Dios le prometió esto a Abraham en Génesis 12, 1-3. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperaba que uno de sus descendientes físicos llegará a ser la fuente de bendición para toda la tierra. Y el autor de Hebreos explicó: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Entonces Jesús cumplió parte de la promesa de Dios a Abraham. Por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. En aquel tiempo Jesús tenía unos 30 y tantos años. Su punto era que Abraham vivió casi 2000 años antes de Jesús. ¿Cómo podía Jesús haber visto a Abraham o Abraham a Jesús? Pero con cada rechazo sucesivo de la verdad, los judíos religiosos se endurecieron cada vez más. Ellos ya entendieron menos y menos de lo que estaba diciendo Jesús. Y la razón es porque no creyeron lo que ya había revelado acerca de sí mismo. O si no, ellos podían haber dicho: a ver, él dice que Abraham anticipaba algo de Jesús y ya vio y regocijó algo de Jesús. Entonces parece que Jesús está diciendo que él es el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Fuera muy lógico, y los judíos conocían bastante de la palabra. Pero ellos no entendieron nada de lo que dijo, porque ya habían rechazado lo que reveló Jesús anteriormente. En respuesta, Jesús volvió a una declaración simple que cualquiera de sus oyentes podía entender. Y esto debería sorprendernos. Cada vez que Jesús predica y sus oyentes no le entienden, Él sigue explicando cosas y ellos entienden menos y menos, y Él vuelva a un concepto básico para que tengan la oportunidad de confiar en Él. Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¡Wow! No era necesario que Jesús dijera eso. Él ya sabía que ellos iban a tomar piedras para tirárselas. Ya sabía de antemano, pero de todos modos, Él dejó claro lo que Él estaba diciendo para que ellos tuvieran la oportunidad de confiar en Él. ¿Qué significó que Jesús, para Jesús decir yo soy? Yo soy. Bueno, la respuesta de los judíos religiosos nos dice que pensaron que estaba diciendo algo verdaderamente blasfemo. Si pensaron que Jesús simplemente estaba diciendo que vivía en los tiempos de Abraham, no habrían respondido tratando de matarlo. Si él dijo: yo soy viejísimo, muy viejo, ¿ya? Yo he vivido ya los últimos 2000 años, es un loquito, entonces, ¿qué hagamos con él? Pero ellos entendieron lo que él dijo y nosotros debemos entenderlo también. Entendieron claramente que estaba diciendo que Él es el Dios de Israel, que apareció en la zarza ardiente a Moisés. Éxodo 3, 13 y 14 dicen: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Cuando dice aquí el Señor, probablemente en tu Biblia está en mayúscula. Y le voy a explicar esto en un momento. Yo soy significa esencialmente lo mismo que Yahweh, que es la palabra en hebreo, tras el nombre Señor en letras mayúsculas. Y Yahweh significa el que existe
por sí mismo, o el autoexistente. El que existe por sí mismo o el autoexistente. Todo lo creado es sostenido por Dios. Dios mismo existe sin que nada ni nadie lo sostenga. No necesita ningún proceso para sostener su vida, como nosotros que necesitamos las estaciones, necesitamos el sol, necesitamos agua. Jesús creó todo y mantiene todas las cosas juntas. Y aparte de su perfecta fidelidad, la realidad física dejaría de existir. Los ateos suelen preguntar si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esta pregunta supone que Dios es creado. También supone que Dios tuvo un comienzo. La respuesta es que nadie creó a Dios. Él es el increado, que existió eternamente, sin principio y sin fin. Solo hay dos posibilidades. ¿El universo siempre ha existido o Dios siempre ha existido? Y yo estoy dispuesto a poner toda mi fe, por pequeña que sea, en Dios. Bueno, ¿alguna vez has oído que el verdadero nombre de Dios ha sido eliminado de la Biblia? Si nunca has escuchado, entonces es una bendición. Pero muchos han escuchado la gente decir, es que han sacado el nombre de Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué pues es el nombre de Dios? Y de ahí dicen Jehová. Yeah. Pero debemos aclarar que en muchas traducciones de la Biblia el nombre Yahweh, aquí tenemos en hebreo, arriba, aparece en sus Biblias como Señor en letras mayúsculas. Los traductores de la Biblia han hecho esto de acuerdo con la tradición judía de no pronunciar el nombre sagrado de Dios y en su lugar decir Señor. Debido a que Jesús y los apóstoles mantuvieron esta tradición en el Nuevo Testamento, la decisión de los traductores concuerda con la palabra de Dios mismo. ¿Tú dices en serio? Sí. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, no hay ni una sola copia del Nuevo Testamento en griego que tiene el nombre Yahweh. Solo dice Señor y Dios como referencias a Dios. Y específicamente traducciones de pasajes del Antiguo Testamento que incluyen el nombre Yahweh están traducidas Señor en el Nuevo Testamento en griego por los apóstoles. De hecho, la tradición de hacer eso en el Antiguo Testamento fue mantenido por los apóstoles. No solamente una tradición judía, se puede decir una tradición apostólica, pero de los verdaderos apóstoles. Muy pocas Biblias traducen el nombre como Jehová. Por ejemplo, en la Reina Valera 1960 sí tiene Jehová, pero Jehová no es una buena transliteración del nombre Yahweh. Jehová puede encontrar su base en una mezcla de las palabras Adonai y Yahweh. Adonai significa Señor. Entonces, Jehová prácticamente es como decir Señor mismo. Entonces, por uno que dice, en lugar de decir Señor, debería decir Jehová, pero Jehová es una mezcla de la palabra Señor y la palabra Yahweh, que es el nombre de Dios en hebreo. Jehová no es la mayor o mejor transliteración del nombre hebreo de Dios. Más bien es Yahweh, por la gran mayoría de los eruditos que estudian hebreo. Ahora, ¿alguna vez has oído que el nombre de Dios suena como inhalar y exhalar? ¿Has escuchado esto también en las redes sociales? Esto se comparte demasiado. Bueno, la teoría se basa en el hecho de que el hebreo antiguo se escribía sin vocales. Y si se pronuncia... entonces, y si se pronunciaran esas letras del nombre Yahweh, pero sin el sonido de los vocales, se podría concebir que suena como respirar.
¿ya? Solamente es la Y-H-W-H. Realmente para mí, yo nunca he respirado así, pero algunos tal vez encuentran el sonido de respirar. Bueno, cuando estoy quejando y estoy cansado después de jugar básquet, así yo digo, ¡ah! Pero aparte de esto, generalmente no. Pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo es hebreo antiguo. ¿Ya? ¿Quién es la primera persona que sabe qué versículo es este? Levanta la mano si sabes cuál versículo es. ¿Qué es? Sí. Fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Tú crees que esto se pronuncia? Bueno, ni voy a intentar, sería una locura. Pero sin los vocales, ¿ya? Esto ya no sería nada. Sería, sí, como al hablar de alguien que necesita alguna ayuda. Pero más bien se pronuncia, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿ya? De la misma forma, Yahweh, aunque solamente se escriben la Y-H-W-H, ellos sabían que debe pronunciar con vocales y nunca pronunciaron este nombre sin vocales. Entonces, es decir que no hay ninguna razón de pensar que el nombre de Dios se escucha como inhalación y exhalación. Aunque por más lindo suene esta idea, es completamente no bíblico. Bueno, tanto por los nombres de Dios. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esta fue la respuesta judía general a la afirmación de Jesús de ser deidad. Dice en capítulo 5 que querían matar a Jesús porque decía ser Dios. Dice en capítulo 10 después que también van a coger piedras porque Él dice que Él y el Padre son uno solo y ellos entendieron que estaba diciendo ser Dios. Aquí Él dice que Él es el yo soy, cogen piedras. Es porque es claro, ellos entienden lo que Él está declarando. Él está diciendo ser el Dios de Israel. Aunque no entendieron el resto de su discurso, entendieron que Jesús decía ser el Mesías y decía ser Dios. Pero sin creer que Jesús era Dios, no podían ser salvos. Años más tarde, el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma, en Romanos 10, 9 al 13, diciendo que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahí podemos decir, ¿puedes aclarar, Pablo? Y él dice que sí. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, en versículo 10, él está haciendo referencia a lo que él ya va a explicar, y esto es la profecía de Joel 2:32, de que todos los judíos que invocaran el nombre del Señor serían salvos, y él está diciendo, el mismo Dios, Yahweh, Jehová, del Antiguo Testamento, es el mismo Señor Jesús. Jesús es el mismo Señor de todos. Jesús es el mismo Señor de todos. Y Jesús es el mismo Señor de Joel 2:32. Él es Jehová, según el apóstol Pablo. Y tú dices, ¿por qué no escribió Jesús es Jehová? Porque ningún judío escribiera el nombre Yahweh, no Jehová, porque esto es una mezcla de Yahweh y Adonai, que es Señor. Pero ningún judío escribiría Jehová o Yahweh en griego, porque ellos tenían la tradición de solamente y siempre escribir Señor. Esta es la razón que él citó Joel 2:32 diciendo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En hebreo dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Eran sinónimos en el mente judío y deberían ser sinónimos para nosotros también. ¿Ya? Debemos aceptar y creer lo que dice la Biblia, no modificar la Biblia a lo que creemos o pensamos nosotros. ¿Ya? Y eso es lo que hacen muchos. La deidad de Jesucristo es parte del evangelio que debemos tener cuidado de comunicar.
Les menciono, por ejemplo, de que lamentablemente la secta, los testigos de Jehová, ellos han hecho su propia traducción, aunque no es una verdadera traducción, y ellos simplemente han sacado el nombre Señor y puesto el nombre Jehová donde ellos quieren en el Nuevo Testamento. Aunque no hay ni un solo manuscrito en griego que tiene el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Y eso simplemente porque no quieren que la palabra enseñe a ellos cómo pensar acerca de las Escrituras. Ellos ya tienen un pensamiento y le ponen encima de, y ya entran en la Escritura y cambian las Escrituras para conformar a su pensamiento. ¿Ya? Nosotros nunca queremos cambiar la palabra para conformar a nuestro pensamiento. Queremos siempre permitir que la palabra cambie nuestro pensamiento. Pablo continuó escribiendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Quiénes son enviados? Todos los creyentes. Si eres creyente en Jesucristo, tú eres enviado para anunciar las buenas nuevas de paz. Jesús nos ha enviado a compartir las buenas nuevas del evangelio con un mundo perdido. Él es Dios que se hizo hombre y murió en la cruz por los pecados del mundo. Y esta era la única manera en que la humanidad podía ser salvado. Tenemos que recordar que el pecado había destruido la relación entre Dios y el hombre. Y el hombre no pudo salvarse mediante sus buenas obras. Entonces Dios hizo algo para reconciliarnos a Él. Y fue que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y ahora Él ofrece la salvación como un regalo gratuito a todo aquel que simplemente cree en Él. Tengo que saltar muchas de mis notas porque no tenemos mucho tiempo. Pero leemos, cuando Él dijo yo soy, tomaron piedras para tirárselas. Y desafortunadamente la mayoría de los oyentes de Jesús no creyeron en Él y por eso intentaron matarlo. Porque solamente tenían dos opciones. Aceptar lo que Él dice y Él es Dios. Eso significa adorarlo. O rechazarlo y eso significa que Él es un blasfemo y ellos tenían que matarlo. ¿Cuál es nuestra respuesta? Creerlo y adorarlo. Después Jesús dijo a un grupo de cientos de soldados romanos, yo soy, y ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Ese es tan poderoso es el nombre y la significancia de decir yo soy por Jesús. Estaba diciendo ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lamentablemente, los judíos religiosos no respondieron como esos soldados romanos. Y no respondieron tampoco ni los soldados romanos como los discípulos que adoraron a Jesús. ¿Cómo responderemos nosotros? ¿Adoraremos a Jesús como los discípulos? Debemos recordar que Él es digno. Jesús es el gran yo soy, el autoexistente y eterno creador del universo.